ruidos comunes que nos impiden escuchar la voz de Dios. Estuvimos hablando en el segmento anterior de 3 ruidos, ¿cuáles fueron allí rápidamente, Graciela? El reproche, el rencor y la envidia. El reproche, el rencor y la envidia. En ese reproche a veces nos perdemos, estuvimos diciendo, y no le damos la oportunidad a Dios de hacernos sentir su compañía. Hay un ejemplo bastante práctico en la palabra de Dios de Pablo, que Pablo en esa caída, él escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Entonces son oportunidades, esas caídas en el que el Señor nos hace sentir su compañía y nos dice que nos invita pues a retomar un camino diferente al que venimos caminando. Y está la envidia. Fíjense que la palabra de Dios también habla, Graciela, de que todos tenemos capacidades y dones diferentes, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces cuando estamos viendo más las capacidades del otro, no estamos desarrollando la capacidad que el Señor nos dio a nosotros, ese don maravilloso que nos dio cuando nos formó y nos llamó por nuestro nombre desde el vientre materno. No disfrutamos de lo que Dios nos da. Y no nos disfrutamos porque estamos pendientes más de lo que tiene el otro y no de lo que Dios ha depositado en mí a través del Espíritu Santo. Continuamos allí contigo, Graciela. El miedo es estancamiento, esa inseguridad, es actuar solo como que si Dios no existiera. Entonces el miedo nos impide confiar en Dios. Se cree que a Dios tampoco le importamos, pues por ese miedo, por ese estancamiento, esa inseguridad que tenemos. Por eso es que la palabra de Dios en muchas ocasiones nos dice: no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo todos los días de tu vida, Josué 1:9. El pasado, es el recuerdo de los errores cometidos, de esas malas acciones, actuaciones, donde nos anclamos, nos instalamos en eso mismo y eso no nos permite elevarnos a Dios. Es cuando nos sentimos como inmerecedores del perdón de Dios, ¿no, Graciela? Sí, exactamente. Quedamos anclados en el pasado, en lo que hemos hecho quizás, si te entiendo esa parte allí, es lo que hemos hecho y nos cohibimos de dar ese retorno a la casa del Padre. Ese paso importante, exactamente. Las preocupaciones son situaciones que nos absorben, nos incomunican. Esas situaciones generan en nosotros inquietudes y no nos permite esa debida cercanía con Dios. A veces las preocupaciones del día a día, entonces de repente estamos como que queremos hacer una oración, pero la preocupación no las corta, o sea, ese tipo de circunstancias pues que no nos permiten acceder a la oración. La vanidad es la inclinación de amoldarnos a la mentalidad del mundo. Es hacer las cosas por el que dirán, aparentar ante otros lo que no somos en este mundo, ¿verdad?, donde hay tanta moda y sobre todo moda. Entonces a veces queremos ponernos algo que de repente, me voy a poner porque él lo tiene, no tenemos, pero bueno, me lo voy a poner. Estamos sumergidos en el mundo y el mundo nos impide escuchar la voz de Dios. Exactamente. La soberbia es un modo de orgullo, de arrogancia, de presunción, es exceso de la propia estima. El querer demasiado puede ser el deseo desordenado de la propia excelencia. La propia excelencia es el progreso, el ser mejor que los demás, el creerse más que los demás. ¿Qué pasa cuando esta propia excelencia se desborda, se cae en la soberbia y esto se convierte en un vicio? O sea, de creernos más que los demás. La debilidad es el no creer, es el silencio de la impotencia. Se cree que la oración no es posible o no es eficaz, de repente queremos hacer una oración, pero entonces a veces esa misma debilidad, todos esos vicios, entonces nos impiden hacer ese acercamiento hacia Dios. La carne, diríamos, ¿no? Cuando estamos como dice Pablo, cuando nos dejamos llevar más por los deseos de la carne. La falta de perdón, el último vicio, uno de los tantos, pero bueno, son 10 en este momento. Es cuando nos damos
es cuando no dejamos de lado ese resentimiento hacia otra persona. Entonces nos enfocamos en esa mala experiencia que no nos permite ese acercamiento a Dios. Ya identificados estos 10 ruidos, Bárbara, que Graciela nos acaba de comentar acá, que es el rencor, la soberbia, la envidia, la falta de perdón, el reproche. ¿Cómo puedo yo identificar? Yo ahí no se mencionó la tristeza, pero la tristeza es uno de los ruidos que nos impiden escuchar la voz de Dios, y la soberbia. Entonces, ¿puedo ser yo consciente de tener estos ruidos en mi vida? Pero no. Sí, pero no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, podemos ser conscientes de que lo podemos tener, que podemos tener ese ruido como un sonidito, pero no nos hacemos conscientes el daño que nos puede causar. O sea, no lo pasamos por el filtro de las emociones, que es lo que nos está afectando. Entonces, esos ruidos se van quedando ahí y van creciendo, y eso es lo que no nos hace escuchar la voz de Dios. Y entonces, ¿dónde caemos en el reproche de que si hago oración pero Dios no me escucha? Caigo en el reclamo, caigo en la envidia, pero es porque no nos hacemos conscientes. O sea, consciente de que el reproche no me deja escuchar la voz de Dios. Pero cuando estamos en el discernimiento, sí lo captamos, pero no hacemos algo de más allá de cómo combatir. Por eso es que el Señor siempre nos invita a salir de nosotros mismos. Porque mientras estemos nosotros en ese yo esto, y me hicieron esto, y yo lo otro, es como un círculo vicioso, no vamos a salir de allí, y eso nos impide, obviamente, escuchar la voz de Dios y darle la oportunidad de hacernos sentir su cercanía. Vamos a un corte publicitario y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. 10 ruidos comunes que nos impiden escuchar la voz de Dios. En el segmento anterior estuvimos conversando con Bárbara y ella nos dice que sí somos conscientes de esos ruidos, ¿verdad? Pero no tenemos la capacidad para soltarlos. Y en ese momento donde estamos sumergidos en ese yo tengo, me hicieron, nos sumergimos, esos ruidos nos generan una tristeza, una ansiedad, y ese tipo de situaciones, al no tener la capacidad de soltarlos, nos impide incluso escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué origina, Bárbara, estos ruidos? Básicamente lo que originan los ruidos son las experiencias que hemos llevado. O sea, es como una bola de nieve. Experiencias que vamos llevando, nos filtramos, nos soltamos, porque de cada experiencia negativa podemos también agarrar algo positivo, una enseñanza positiva. Entonces, al no soltar, la bola de nieve va creciendo hasta llegar a ese ruido que no nos hace escuchar el llamado de Dios o la voz de Dios, que es por lo menos el reproche, el rencor, la envidia, el miedo que nos paraliza. Porque podemos estar prestando un servicio, pero si tenemos el miedo de salir de nuestra zona de confort, o sea, ahí nos podemos quedar. La idea es seguir avanzando, filtrar y soltar las emociones, los ruidos, todas las experiencias negativas, tanto que nos pueden influir. ¿Y cómo podemos hacer? Por aquí tenemos una pregunta, vamos a aprovechar este momento. Tenemos a María Padrón de la parroquia San José de Caguas, nos dice, ¿qué podemos hacer para que estos ruidos no nos perturben y nos aparten de la voluntad de Dios? No nos podemos escapar de estos ruidos. No vivimos en una burbuja, vivimos en una realidad también. Hay que ser consciente de eso, que estamos expuestos a todos estos ruidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos en cualquier momento de nuestra vida tener alguno de estos ruidos, filtramos, colocamos límites, ok, ya lo viví, suelto y puedo seguir avanzando y así puedo seguir escuchando la voz de Dios a través de la oración, del discernimiento y ese silencio, pero no externo, también interno para poderlo escuchar a Él. Tú hablas de aprender a soltar. ¿Cómo yo suelto? ¿Cómo soltamos? Primero hacernos conscientes qué es lo malo que nos hace, qué es el daño que nos hace primero. Luego de eso, ¿qué consecuencia nos hace ese daño? Luego de estas dos enseñanzas, ahí es que soltamos. Ahí es donde caemos en el discernimiento del bien y el mal, como nos dice San Ignacio de Loyola. O sea, ¿qué es lo que nos favorece? Entonces, ya de estas dos raíces, ahí aprendemos a soltar y nos quedamos con las experiencias positivas. Fíjate que es importante el saber soltar, porque ahorita
voy a dar una anécdota aquí rapidito. Estamos hablando de los ruidos. Y por ahí me dijeron que bueno, un gran saludo fraterno para el obispo que nos dieron por aquí que está en sintonía. Entonces, cuando me dijeron, te están escuchando allá en la parroquia el obispo y el párroco. Ay, Dios mío, mi corazoncito empezó y dije, bueno, eso es un ruidito, ¿eh? Entonces es aprender a soltar esos ruidos, ese miedo, en este caso, ese sustico, para nosotros volver a sintonizarnos con el Espíritu Santo y avanzar. Dejar que esto no me paralice, dejar que esto no me maneje, dejar que esto no me haga caer, como quien dice, me sumerja en la oscuridad y me pierda en ese desierto, como el Papa Francisco nos invita en este desierto, pero la idea no es que todos estos ruidos nos hagan perder, tenemos que tener una brújula, claro. Y esa brújula que nos lleva hacia libertad. ¿Y cuál sería esa brújula, Graciela? La oración, en primer lugar la oración. O sea, si no nos mantenemos ese contacto con Dios, no vamos a tener ese reencuentro tú a tú con Él. Claro. ¿Verdad? Entonces, esos ruiditos son los que nos impiden este distanciamiento con Dios. Fíjate que ahorita se me vino a la mente lo del carga tu cruz y sígueme. Porque vamos a tener eso allí, como Bárbara lo decía, pero la cuestión está en si nos dejamos manejar por esto. Y si nos dejamos manejar por esto, estas situaciones nos están definiendo. Y el Señor nos vino precisamente para darnos libertad, y ese es el camino del desierto. Pero eso es importante, porque en el desierto podemos ser tentados. Jesús fue tentado, ¿verdad? Entonces, es importante la oración. ¿Qué otra cosa nos pudiera ayudar en este camino para ir venciendo esos ruidos? Estos son uno de los medios que nos da la Iglesia Católica. La oración, el ayuno, que es privarnos de lo que nos guste, el exceso, placeres, el comer, el exceso de comer, en beber. La limosna también es otro de los medios, porque cuando se ayuna y se ora se siente esa necesidad de abrazar al hermano. Entonces, el compartir no sacarme del bolsillo lo poquito que tengo y dárselo al hermano, no. O sea, es compartir mitad y mitad. Claro. Tengo esto, vamos a partirlo por la mitad, una parte y guardar. La Biblia durante la Cuaresma se convierte en uno de esos pilares en los cuales se fundamenta este tiempo, porque es el encuentro de Dios con su pueblo, a través de la lectura, la meditación y la profundización interna. Fíjate, acaba de hablar la profundización interna de la palabra de Dios. Hablamos porque la oración, si retomamos la oración, es donde yo me vacío en la presencia del Señor. Es donde yo le hablo al Señor. Él sabe lo que está pasando en nuestro corazón, ¿sí o no? Sí, y yo le agregaría en este tiempo el discernimiento. Tenemos que vivir constantemente en el discernimiento. Y es la voz de la conciencia que nosotros tenemos. Es esa voz que nos dice vamos por la derecha, esa es la voz que tenemos que escuchar. No es que el discernimiento nos dice vámonos para la derecha y no vamos para la izquierda. Entonces aquí es donde caemos en esos ruidos. Exacto. Bueno, le dicen la conciencia, yo le tengo otro nombre. Yo le tengo otro nombre. Y es la voz del Espíritu Santo. Okay. Esa es la voz, el que nos mueve, nos da el impulso, nos instruye, nos dice qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo así, lo que nos ayuda en este camino de desierto, en este camino de conversión, porque vivimos, como tú lo acabas de decir, que la conversión y ese camino son los 365 días del año. Y la meditación de la palabra de Dios es la manera como Él nos habla. Es la manera como Él nos habla a nosotros. Entonces, si nosotros nos vaciamos en la presencia del Señor, no es que no vamos a estar libres de heridas, ¿sí o no? Bárbara, que es la psicóloga. No vamos a estar libres de las heridas, pero también el proceso del sanamiento, que es importante, y eso es el que nos ayuda a avanzar. El proceso de sanamiento de las heridas. ¿Y cómo hago yo ese proceso de sanamiento o de sanación? Primero que nada es interiorizar desde mi propio yo, desde mis experiencias también,
Y también sabernos escuchar, desde el silencio, de saber escuchar la voz del Espíritu Santo y también la palabra de Dios. Eso es lo importante. La palabra de Dios, o sea, es vaciarnos. Vaciarnos. Vamos a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Si tú escuchas la voz del Señor que te está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras huir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y vivir junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos yo quiero sentir cuánto me amas. 10 ruidos comunes que nos impiden escuchar la voz de Dios, con nuestras invitadas especiales, Graciela de Vegas y Bárbara Rivas. Por aquí nos reporta sintonía, dice saludos a la catequista Graciela de parte de Nicole Albornoz. Retomando un poquito de esos 10 ruidos, estuvimos identificando cuáles son esos ruidos, ¿verdad? Vemos que la rabia, la tristeza, el reproche, la soberbia, y que nosotros somos conscientes de alguna manera de que existe eso en nuestro corazón, que nos impiden escuchar la voz de Dios en nuestro día a día, en ese camino de fe y conversión, como lo diría Pablo, en esa batalla de la fe, ¿verdad? Para ser galardonados con el premio no perecedero. Entonces, en esa batalla es saber soltar, nos decía Bárbara, es saber soltar. ¿Qué más pudiéramos decir con respecto a eso? ¿Cómo puedo yo, o qué mensaje, con todo esto que nosotros hemos visto en la tarde de hoy, pudiéramos decirle a la gente que nos están escuchando para terminar de caminar por este desierto al encuentro de esa libertad plena que nos ofrece Cristo el Señor, en esa resurrección y resucitar con Él? En este caminar, primero que nada, tenemos que reconocer que no estamos solos, que también nos tenemos que dejar guiar por el acompañamiento espiritual, que es una herramienta importantísima que muchas veces la dejamos a un lado. Esta batalla, este discernimiento, no, o sea, siempre necesitamos tener un acompañante que nos ayude a guiarnos, porque podemos llegar en un momento yoísta, o sea, soy todo yo, no. También tenemos que reconocer esa ayuda. Y importante también es dejarnos llevar por el amor de Dios. Este amor de Dios que nos impulsa, que nos lleva, que nos motiva y el que no nos deja solos. Y también dejarnos llevar por la oración, por la palabra. También la palabra es el factor importante acá, donde siempre nos deja un mensaje. Fíjate que tú acabas de decir eso y se me vino una exhortación de Pablo en Romanos 12, creo que va por ahí, donde dice, si cambian su manera de pensar y cambiará su manera de proceder. Entonces, si nosotros estamos sumergidos en ese, me sumerjo en una tristeza, la tristeza me genera ansiedad, y entonces se van desencadenando una serie de ruidos en nuestro corazón. Fíjate que en Proverbios me dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? ¿Qué debemos guardar? Sobre toda cosa guardada se nos insta a guardar el corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y así cambiará nuestra forma de proceder, salir de nosotros mismos, pedir ayuda, reconocer y saber soltar.
soltar. No quieres soltar. ¿Qué me llevo yo de aquí? Con todo lo que nosotros hemos visto en la tarde de hoy, ¿cómo aplico yo de ahora en adelante? ¿Qué aplicación le podemos dar? ¿Qué provecho le podemos sacar a este programa a todas las personas que nos están escuchando? En resumen, sabernos escuchar, conocernos a sí mismos, y si nos conocemos a sí mismos podemos reconocer esos ruidos que nos afectan. Es profundizar dónde estoy parado, qué está pasando conmigo, hacer un discernimiento de mi propio yo, desde mi integridad, cómo estoy, y así podemos reconocer. Yo invito al discernimiento, a reconocernos, al silencio interno, no a lo externo. Sí, me voy a un lado, me voy a un cuarto, no. Lo importante es el silencio. Bueno, ya ha sido todo, son las 2:59 de la tarde. Gracias a Graciela por acompañarnos, gracias Bárbara por acompañarnos, gracias a todos por la sintonía. En los controles nos acompañó Fran Cabello, en la producción Mariales Hernández y Luis Guzmán, y en la dirección general Luis Ángel Cedeño. Ya será para el próximo domingo, paz y bien, y que tengan una feliz y bendecida semana.